Cuentos Increíbles presentan Juegos Increíbles. ¿Te has puesto a pensar que los más grandes atletas también fueron niños? Que tuvieron un sueño desde muy pequeños. Acompáñanos a escuchar la serie de Juegos Increíbles. Seremos testigos de la motivación que inspiran los deportistas en los niños para lograr sus metas. Porque no importa qué tan difícil pueda ser, si lo sueñas, lo puedes lograr. Escucha los episodios especiales de Juegos Increíbles en Cuentos Increíbles. Disponible en cualquier plataforma de podcast. Antes de comenzar, quiero enviar un abrazo a todas las familias de mi amada Venezuela. Mantengamos la esperanza y el amor en nuestros corazones. Y gloria al bravo pueblo. Hola Cráneo, soy Katherine, la anfitriona y productora de Cráneo, Ciencia para Niños Curiosos. Esta semana tomaremos un breve descanso, pero la próxima semana regresaremos con otro gran episodio. Mientras tanto, hoy tenemos un episodio increíble sobre hormigas cortadoras de hojas de nuestro podcast hermano Camaleón. Además, en Camaleón puedes aprender sobre muchos animales fascinantes, como el tiburón martillo, el panda gigante, el ajolote, la rana de patas amarillas, los lémures, las estrellas de mar, los gorilas y mucho más. Si desean aprender sobre muchos más animales, pueden encontrar el enlace directo a nuestro podcast Camaleón en la descripción de este episodio. No se pierdan esta nueva aventura y la próxima semana regresamos con nuevo episodio de Cráneo. ¡Abrazos! Bienvenidos jóvenes detectives de la naturaleza. En este episodio de Camaleón Mundo Animal para Niños nos vamos a adentrar en las complicadas ciudades subterráneas de las hormigas cortadoras de hojas. ¿Sabías que estas increíbles pequeñas obreras no solo cortan hojas, sino que también las usan para cultivar su propio alimento? Prepárate para descubrir cómo estas hormigas que viven desde México hasta Argentina han perfeccionado el arte de la agricultura sin tener un cerebro tan grande como el nuestro. Acompáñanos en esta emocionante exploración y aprende cómo estas hormigas pueden enseñarnos grandes lecciones sobre trabajo en equipo y sostenibilidad. Ok, bienvenidos todos una vez más a Camaleón, gracias por estar allá y yo estoy nuevamente acompañado con Isabela porque hoy vamos a hablar de un tema genial y por eso me la traje, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cómo está Isa? Súper bien, Herwin. ¿Sí? ¿Y tú? Muy bien, yo estoy por acá muy feliz de estar nuevamente hablando acá en Camaleón, compartiendo sobre un animal. Sí. Bueno, Isa, genial, me gusta mucho que estemos acá compartiendo un rato. Cuéntame, ¿qué está pasando en tu vida últimamente, pequeña? A mí me encantó mucho mi colegio, primero que todo, porque nos hicieron una prueba dinamizadora que es parecida como a una prueba IFEX o algo así, pero solamente que es como de manualidades. Ya. Y está súper fácil prácticamente, yo me saqué un 5 yo creo. Qué cool, pero dile a los niños qué significan esas pruebas, porque seguramente muchos no saben. Esa prueba significa que, por ejemplo, hacemos manualidades y de ahí sacan una cierta nota y llegan y con esa nota evalúan nuestro desempeño académico y conceptual. Perfecto, me encanta, eso está súper cool. También que estoy súper feliz porque pasé a una feria que se llama Feria de la Ciencia allá en mi colegio, en donde escogen a las mejores exposiciones y las ponen a exponer, y a mí me tocó exponer el colibrí y quedé por ser original. Vamos a poner acá aplausos para Isa por ganarse esta parte de esta feria. Bueno, pero ¿es la feria o viene la feria o están preparando la feria? Estamos preparando la feria. Y quedaste seleccionada para hablar del colibrí. Sí, aplausitos. Muy bien, me encanta. Ok, Isa, hoy vamos a hablar de las hormigas cortadoras. ¿Habías escuchado estas hormigas? Sí. ¿Sí? Lo que yo sé es que son hormigas que cortan hojas y que son muy fuertes. Son muy fuertes, ¿verdad? Sí. Imagínate que nosotros fuéramos tan pequeños y que tuviéramos que cargar. Yo creo que ellas cargan por ahí 2 veces su peso. Entonces, imagínate que yo tuviera que cargar a 2 niños de 7 años. No aguanta. Muy fuerte. Yo me la pasaba que mi abuela viendo estas hormigas porque me parecían muy cool, como ellas tenían hasta una forma donde se guiaban de algún modo.
Sí, para no perderse. Nosotros también hemos visto esas hormigas y nos quedamos 5 minutos viéndolas. Y también vimos que cómo hacían una filita y llevaban. ¿Cómo hacen esa fila? Primero y principal. Sí. Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo rayos hacen esa fila? Además que dejan alguna baba o algún olor especial para que las otras hormigas sigan. Totalmente. ¿Y cómo hacen para cortar eso tan perfecto y que quede redondito? Yo creo que es gracias a su mandíbula que les ayuda a hacer eso. Yo también creo. Así que son muchas preguntas que nos hacemos cuando vemos este espectáculo en el patio de la abuela. Lo que pasa es que la abuela se molestaba, porque la abuela decía, ¡me van a matar las matas! Sí, a mí también yo hay veces atraía esas hormiguitas con un miquita de pan y el mismo mi abuela se me enoja y ella, haz el favor y me bota ese pedazo que ella está alborotando la plaga de hormigas y yo, ay, Pita, deje que yo le digo Pita y... Claro. O se las pongo en sus matas porque ella no, entonces déjela. Es que esa es otra cosa que pueden acabar con una planta, un árbol muy rápido. Entonces no sabemos si son... ¿En cuánto? En horas. Entonces no sabemos si son buenas o malas. Exacto. Yo creo que son buenas porque regulan las plantas. Vamos a ver si es verdad. Bueno, Isa, hoy vamos a hablar con Daniela. Bueno, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Daniela. Estoy muy emocionada de estar aquí. Yo soy una científica colombiana y estudio hormigas. ¡Wow! ¡Qué fascinante! ¿No sí, cree? Sí. Una científica que estudia hormigas. Yo quiero ser una de ellas, solamente que voy a estudiar más el cuerpo humano y las curas, como lo dije en el primer episodio que yo estudié, que fue el de manatí. Sí, correcto. Yo trabajo con evolución y estudio cómo unas hormigas se parecen a otras. Entonces, todos tenemos un código genético, por ejemplo, esa es la información que hace que nosotros nos parezcamos a nuestros papás y que nuestros papás se parezcan a nuestros abuelos y por eso algunas personas son más similares a otras. Entonces lo que yo hago es ver esa información en las hormigas para saber quiénes se parecen a quién. Bueno, Isa, ¿qué te parece entonces si hoy conocemos a las hormigas cortadoras? Sí. Muy bien, vamos a comenzar. Daniela, estoy muy emocionado de lo increíble que son las hormigas y por todo lo que hoy aprenderemos. Antes de profundizar, cuéntame si tienes algún animal favorito. Me gustan mucho los insectos, las moscas, las avispas, pero las hormigas son muy especiales, son súper trabajadoras y crean enormes colonias donde viven todas juntas y se protegen las unas a las otras. Me encanta. Bueno, cuando yo era niño me gustaba mucho observar a las hormigas y me hacían muchas preguntas, de hecho. Tenía una gran curiosidad, quería ser incluso como una hormiga, meterme en esas cuevas y ver qué había allí adentro. Bueno, pienso que podemos aprender mucho de ellas y especialmente en Colombia y en toda la región de Latinoamérica hay mucho que todavía no sabemos sobre las hormigas. Estoy totalmente de acuerdo. Daniela, bueno, vamos a comenzar aprendiendo sobre esta especie. ¿Por qué es tan única? Bueno, hay varios géneros de hormigas cortadoras de hojas. Uno de ellos es Acrovirmex y Acrovirmex es el más diverso. Y ellas viven desde México hasta Argentina. Están en todo el neotrópico, que también lo conocemos como la región de Latinoamérica. Ah, interesante. Son bien latinas estas hormigas. Yo creo que son muy especiales porque a pesar de ser tan chiquitas y de no tienen un cerebro tan complejo como el nuestro y aún así pueden hacer agricultura, pueden cultivar su propia comida, pueden hacer ciudades prácticamente súper organizadas. Entonces me parece impresionante que puedan cultivar su comida en ambientes tan diversos y que lo único que necesiten sean planticas para cortar. Son fascinantes. Muy bien, Daniela, tenemos por acá algunas preguntas de los niños. ¿Te parece si empezamos a responderlas? Estoy súper emocionada por responder estas preguntas. Vamos a ver si estoy preparada. Seguramente hay muchas preguntas para las que todavía no tenemos respuesta y por eso es importante que tengamos más niños y más niñas interesados en la ciencia. Entonces, esas preguntas que yo no pueda responder, los espero para que las podamos resolver juntos. ¿Cuánto peso puede cargar una hormiga?
Muchas gracias, Natalia. Ya vemos que las hormigas son tan pequeñitas, pero cargan hojas tan grandes. Ellas son, yo diría que pueden ser consideradas el animal más fuerte del planeta. Ellas cargan estas hojas usando sus mandíbulas y el peso que cargan más o menos sería como si nosotros estuviéramos corriendo cargando una maleta de 300 kilos con los dientes. Es impresionante. ¿Se imaginan, niños, si pudieran observar las mandíbulas de estas pequeñas criaturas? Estas mandíbulas son tan fuertes porque están hechas de un material muy pero muy duro y resistente y están diseñadas de manera perfecta para poder cortar. La forma en que están unidas a su cabeza y los músculos que tienen son muy potentes. Esto les permite abrir y cerrar sus mandíbulas con mucha fuerza, como si tuvieran superpoderes en su boca. Además, las mandíbulas de estas hormigas tienen dientes pequeñitos y muy afilados, como sierras, que les ayudan a cortar las hojas fácilmente. Así pueden llevar trozos grandes de hojas a su casa. Hola, camaleón. Me llamo Isabela y tengo 7 años. ¿Qué comen las hormigas para ser tan fuertes? ¿Y cuántas veces su peso pueden cargar? Ellas pueden cargar desde 5 hasta 50 veces su peso. Es impresionante. Y tienen que alimentarse muy bien para poder hacerlo. Entonces ellas obtienen los nutrientes principales de un hongo que ellas mismas cultivan, ellas lo preparan. Es un hongo muy nutritivo y además también obtienen azúcar. Cuando ellas cortan hojitas, las plantas por dentro tienen unos líquidos que están llenos de azúcar. ¡Wow! Seguramente vamos a seguir hablando de ese hongo más adelante. Sigamos descubriendo más características de su fuerza con más preguntas. Hola, mi nombre es Patricio, tengo 5 años. Mi pregunta es, ¿cómo unas pequeñas hormigas pueden cargar una hoja tan pesada? Muchas gracias, Patricio. Esa es una pregunta buenísima. No estoy segura si si ya conocemos a la perfección cómo funciona, porque es impresionante el tamaño tan pequeñito que tienen para todo lo que pueden cargar. Somos todo oído, Daniela, y también nos parece muy sorprendente. Tiene que ver con que sus músculos, las hormigas tienen músculos, aunque no lo parezca, ellas no tienen huesos, son invertebrados, pero tienen músculos, y sus músculos son tan densos, es decir, son tan apretaditos, tienen tanto músculo, pero está como comprimido. Y eso es lo que hace que les permita cargar tanta fuerza. Es que presentan unos músculos muy densos y muy apretados. Impresionante, porque cada vez que veía a las hormigas caminando una detrás de la otra, yo trataba de decirles que mejor si se ayudaban entre ellas, entre grupos, para llevar las hojas. Pero ellas, nada que me hacían caso, así que prefieren usar sus músculos. Hola, soy Leonel Ochoa, vivo en México, tengo 6 años. Mi pregunta es, ¿qué hacen las hormigas con todas esas hojas que cortan? Esta es una excelente pregunta. Muchas personas piensan que ellas cortan hojas porque se las comen. Y la realidad es que no es así. Ellas cortan hojas y las transportan de regreso a la colonia y allí hacen como una papillita verde con estas hojitas. Las destruyen, hacen una papillita y esa papillita es lo que utilizan para cultivar un hongo que es como una esponja blanca. Ok, interesante saber que no comen hojas. Y esa esponja blanca va creciendo y entonces así es como ellas cultivan ese honguito que es lo que ellas verdaderamente se comen. Son súper trabajadoras, incluso como muchos campesinos que cultivan su propio alimento. Como nosotros, así como nosotros cultivamos el maíz o el arroz o las manzanas que nos gustan o los mangos, nosotros crecemos esas plantas y al final cosechamos los mangos. Ellas igual crecen este honguito blanquito, esta esponja blanca y después cosechan y con eso se alimentan. Me encanta. Muy bien, pero ¿cómo son estas cuevas donde viven? ¿En qué parte de la cueva cultivan ese hongo? ¿Cómo están organizadas? Lo sabremos después de nuestro momento camaleón. Nuestro podcast se vuelve un tono misterioso para descifrar el sonido de un animal que pronto van a escuchar. ¿Qué animal será? ¿Lo tienen? Muy bien, me lo cuentas al final. Daniela, al principio decías que ellas pueden construir ciudades.
¿Cómo es posible esto? ¿Cómo son estas ciudades o qué tan grandes? Bueno, esta es una pregunta muy buena. Varía mucho, pero son ciudades muy organizadas y son casi tan organizadas como las nuestras, o yo diría que a veces incluso más. Ellas están subterráneas, estas ciudades, y tienen túneles y tienen cámaras. Las cámaras son como si dijéramos habitaciones que ellas mismas arman. Ok, esto me está gustando. ¿Y para qué son esas cámaras? Ellas tienen cámaras para guardar la comida, es decir, tienen cámaras donde solo está el hongo, tienen cámaras para cuidar a los bebés, que son las larvas, tienen solo cámaras para eso, tienen cámaras, por ejemplo, para la basura, hay un lugar destinado para la basura, igual que nosotros tenemos sitios destinados para la basura, y tienen un montón de túneles que yo diría que son como nuestras vías principales. ¡Cool! Claro, y por ahí llevan todas sus hojitas. Llevan hojas, llevan hongos y limpian y hacen todo lo que tienen que hacer dentro de la colonia. Los científicos han estimado que un nido puede tener hasta 10 millones de hormigas. 10 millones es muchísimo y miles de cámaras. ¿Qué? Niños, ¿pueden imaginar lo complejo que es la organización de una ciudad de hasta 10 millones de personas? Por supuesto, la ciudad de las hormigas es más pequeña, pero no deja de ser compleja, incluso como la ciudad más grande e importante de tu país. Piensa en la capital de tu ciudad, por ejemplo, Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México y muchos más. Tienen un montón de caminos, como calles y avenidas, además de subterráneos y puentes que ayudan a la gente a moverse de un lado a otro. En las ciudades de hormigas no hay coches ni trenes, pero tienen túneles y pasadizos que les permiten caminar y correr para hacer sus tareas. En Nueva York, por ejemplo, hay diferentes partes de la ciudad para diferentes cosas. Hay lugares donde la gente vive, lugares donde trabajan, lugares para comprar comida y lugares para jugar y divertirse. Las ciudades de hormigas también tienen lugares especiales, algunos para dormir, algunos para guardar comida y otros para cuidar a sus bebés hormigas. Y así como la capital de tu país cambia y mejora, añadiendo nuevos edificios o arreglando los viejos, las ciudades de hormigas también cambian y crecen. Las hormigas trabajan juntas para hacer sus hogares mejores y más grandes cuando lo necesitan. Me imagino que hay grupos de hormigas que tienen sus funciones específicas, Daniela. Bueno, ellas son muy sociales, viven en grupos muy grandes y como es una ciudad tan grande donde hay que hacer muchas cosas, pues ellas se reparten las tareas. Entonces hay algunas que se llaman las hormigas exploradoras y ellas son las que salen a buscar las plantas que tienen estas hojitas que ellas cortan, entonces ellas salen a explorar el terreno, a buscar dónde hay planticas para cortar, dónde no hay. Perfecto. Niños, si tienen algún patio en casa o la oportunidad de ver a las hormigas, obsérvenlas muy bien y piensen en el trabajo que están haciendo. Si ven unas que están cortando hojitas, entonces esas son las exploradoras. Hay otras hormigas que se encargan de proteger la colonia, que se llaman hormigas soldado. Ellas están listas en caso de que haya alguna amenaza. Una amenaza puede ser una persona caminando, un oso hormiguero que está buscando alimentación. También tenemos hormigas forrajeras, que son quienes salen a recoger hojitas. Ellas son las que cargan. Muy bien. Entonces, si ven a las hormigas llevando su hojita en la cabeza como un paraguas, esas son las forrajeras. Tenemos hormigas que son como hormigas guardianas, que ellas acompañan a la hormiga que corta y la protegen en caso de que algo suceda mientras se está cortando y transportando. También tenemos las hormigas que están limpiando el hongo. Tenemos hormigas que se encargan de sacar la basura. También tenemos otras que se encargan de cuidar a los bebecitos. Y también, bueno, tenemos las hormigas reinas, que son la reina de la colonia, que simplemente se encarga de tener más bebés. ¡Wow! ¡Qué gran aventura la de las hormigas, niños! ¿No creen? Bien, pero antes de seguir, sigamos descubriendo el animal secreto del día. ¿Qué animal será? Te daré algunas opciones. ¿Será una ardilla? ¿Será una rana? ¿O será el pájaro carpintero? ¿Tienes? Muy bien, me lo cuentas al final. Daniela, ¿y cómo construyen estas ciudades las hormigas cortadoras de hojas? Bueno, las hormigas trabajan día y noche. Creo que podemos aprender de ellas que son trabajadoras incansables. Ellas también me gusta pensar que son como arquitectas y diseñadoras, porque ellas buscan el lugar perfecto para
formar la colonia. Tiene que ser un lugar que tenga humedad, pero que no se inunde mucho. Tiene que ser un lugar que reciba sol, pero que no esté tan expuesto. Tiene que estar cerca de las plantas, donde ellas tienen que ir a cortar. Bueno, creo que a mi mamá no le va a gustar mucho esto porque le han dañado algunas de sus matitas. Bueno, lastimosamente, ellas a veces cortan hojas de plantas que nosotros queremos o que necesitamos. Y cuando ellas cortan las hojitas de estos cultivos, pues digamos, al cortar las hojas de un árbol de mango, pues ese árbol de mango ya no va a poder producir tantos mangos. Claro, ese es el gran temor de mi mamá. Por esta razón, las hormigas cortadoras son consideradas perjudiciales en muchos de los ambientes donde se encuentran. Sin embargo, ellas también, en su proceso de hacer unos nidos tan grandes, de hacer túneles, de hacer cámaras, de hacer vías de comunicación, ellas mueven mucho suelo, movilizan el suelo todo el tiempo. Y eso contribuye al reciclaje y a la movilización de nutrientes en el suelo. Ok. ¿Estás escuchando, madre? Esperemos que sí. Pero yo diría que principalmente ellas son consideradas perjudiciales debido a que ellas pueden acabar con un árbol en una noche. Es impresionante. Ok, mamá, mejor no escuches. Daniela, ¿y cómo mantienen el hongo y su alimentación? En algunas colonias hay una cámara principal, pero en colonias muy grandes hay varias cámaras que tienen hongo porque hay muchas hormigas que alimentar. Ellas tienen que limpiar todo el tiempo. La limpieza es muy importante porque como ellas comen hongo, si el hongo se contamina, es un problema para ellas porque se quedan sin comida. Entonces tienen que ser muy limpias. Por eso, digamos, hago mucho énfasis en el trabajo tan importante que hacen ellas para recoger la basura y los desechos. Y también en sus labores de arquitectura, a veces ellas, por ejemplo, si hace mucho calor, aumenta la temperatura, ellas hacen como pequeños orificios para que fluya el aire. Y eso regula la temperatura, porque si hace mucho calor, el hongo también empieza a morir. Así que ellas son impresionantes. Podríamos, yo creo que hablar todo el día sin cansarnos. Estoy totalmente de acuerdo, pero lamentablemente ya tenemos que ir despidiendo. Antes vamos a escuchar lo que hemos aprendido hasta ahora. En este episodio de Camaleón Mundo Animal para Niños hemos explorado el fascinante mundo de las hormigas cortadoras de hojas, especialmente de los géneros Acromyrmex, que se encuentran desde México hasta Argentina. Aprendimos que estas hormigas son increíblemente organizadas y capaces de realizar tareas complejas a pesar de su tamaño y cerebro simple. Descubrimos que las hormigas cortadoras no comen las hojas que cortan, sino que la usan para cultivar un hongo especial que es el verdadero alimento. Este hongo crece en cámaras subterráneas que forman parte de ciudades de hormigas muy estructuradas y organizadas, similares en la complejidad a nuestras ciudades humanas. También hablamos sobre cómo estas hormigas pueden cargar hasta 50 veces su peso utilizando sus mandíbulas fuertes y bien diseñadas. Además, exploramos cómo sus ciudades están divididas en cámaras especializadas para diferentes funciones como el almacenamiento de alimentos, cuidado de las crías y manejo de desechos. Por último, aprendimos sobre el impacto ambiental de las hormigas cortadoras, tanto positivo en términos de movilización del suelo y nutrientes, como negativo cuando afectan cultivos humanos. Daniela, muchísimas gracias por visitarnos y enseñarnos tanto de las hormigas. Muchas gracias. Bueno, como tú dices, no hay manera de que podamos cuidar lo que no conocemos. Entonces el primer paso que tenemos que hacer para cuidar nuestro planeta es conocerlo, es hacer preguntas. Muchas gracias por escuchar y por tener interés en las hormigas. Camaleones, nos tenemos que despedir, pero nos quedaron muchísimas preguntas e información valiosa que no pudimos responder acá. Por ejemplo, ¿cómo hacen las hormigas para comunicarse en medio de todo este trabajo? ¿Cómo saben cuál es su rol? ¿Quién es el primer habitante de estas ciudades? Todo te lo vamos a dejar y te lo vamos a contar en nuestro extra de Patreon y es totalmente gratis. Visita el enlace que está en la descripción de este episodio y disfruta del contenido Cumbre Kids allí en Patreon. Ok, Isa, acabamos de escuchar a Daniela hablar de las hormigas y a mí me fascina este tema. No sé a ti, pero yo quiero ya meterme en una de esas ciudades. La verdad que yo también. Tú también. Cuando ella empezó a hablar, yo me imaginé todo, las calles, las cámaras. Yo también, todo. yo me imaginaba las cámaras como con unas bolsitas de basura fabricadas como por
algún implemento que ellas utilizan, por ejemplo ramitas, y que luego alguna llegase y la botase en la naturaleza. Exacto. Y yo creo que ahí hacen hacen chichi y popó. Ajá. Yo creo que el chichi sí lo hacen en su recámara. Sí. ¿Y quién botará el popó? Ella dijo que habían unas que botaban el... Las que trabajan para botar el popó. ¿Y qué aprendiste, Isa? Aprendí que las hormigas son muy fuertes y que pueden cargar desde 5 a 50,000 veces, 50 o 50,000 veces su peso. También aprendí que ellos tienen unos músculos súper encogiditos No tienen hueso. y que no tienen huesos y que también son súper inteligentes, que no comen las hojas, sino que llegan y las trituran y hacen como un purecito, como un juguito, algo así. Y no sé si estás lista para escuchar el sonido misterioso de este episodio. Claro. ¿Será? Vamos a ver si es verdad que estás lista. Y las opciones son... ¿Es una ardilla? ¿Es una rana? ¿O es un pájaro carpintero? Pájaro. ¿El pájaro carpintero? Sí. ¿Sí? Los niños en casa, ¿qué dicen? ¿El pájaro carpintero será? Yo digo, ¿Será? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¡Sí! El pájaro carpintero. Muéstralo, El pájaro carpintero. muéstralo. Es el pájaro carpintero. Pero te voy a decir algo bien cool de los pájaros carpinteros. Tienen cráneos muy especiales que les permiten golpear los troncos de los árboles a una velocidad increíble, sin lastimarse. Además, su lengua es extremadamente larga y está cubierta de una pegajosa saliva que les ayuda a atrapar insectos dentro de los agujeros que hacen en la madera. ¿Qué tal? Sorprendente, ¿verdad? Y ya estamos llegando al final, mi querida Isabela. Bueno, amiguitos, chao, nos vemos pronto y recuerden escuchar los podcasts hermanos Cráneo, Ciencia para Niños Curiosos y Buenas noches, Cráneo. Muchas gracias por escucharnos y chao. Así es, chao niños, nos vemos pronto. Camaleón, el camaleón, el camaleón.